de algunos casos específicos de contaminación, de manejo de suelos, bueno, cosas, digamos, de estudio de casos, ¿no? Que se aplica, digamos, todo este conocimiento que les estamos transfiriendo. Bueno, para hoy día, entonces, tenemos planificado ingresar a eso de la química de suelos y vamos a iniciar con un tema que está referida a la capacidad de intercambio catiónico. Es un tema muy interesante, es una cualidad que debe tener el suelo para tener una buena productividad, si es que lo vemos desde el punto de vista de productividad o desde el punto de vista de producción de biomasa, ¿no? Es una propiedad que está relacionada con las propiedades físicas y químicas, por eso se llama propiedad físico-química. Y también es un indicador, digamos, de lo que se debe hacer cuando queremos hacer un diagnóstico de suelos, ¿no? Un DRS que llamamos diagnóstico rápido de suelos. Esta variable es la que deberíamos nosotros analizarla para poder hacer qué tan bien o qué tan mal está el suelo. Bueno, creo que ya estamos 23 personas 24 en la clase. Podemos ya iniciar. Si los demás ingresan, pues vamos a dar luz verde, ¿ya? A ver, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, este es el tema que tenemos. Y bueno, se llama intercambio iónico del suelo, ¿no? Bueno, como siempre, estamos... Ay, caramba, hay alguien que quiere ingresar. Le vamos a dar espacio porque como estamos fuera de horario, entonces vamos a ser un poco tolerantes, ¿no? Ya, a ver, estamos hablando sobre... Bueno, yo les decía, ¿no? Que la mayoría de los temas tratamos siempre de conceptualizar de lo que se trata el tema con la primera imagen, ¿no? Entonces, esa imagen, por ejemplo, que tenemos ahí acompañando al título, pues da una idea de lo que es, ¿no? La capacidad de intercambio iónico. Fíjense acá la semántica, ¿no? Intercambio iónico. Entonces, hay intercambio de iones, como por ejemplo aquí tenemos a los aniones y a los cationes, ¿no es cierto? Esos tendrían a ser los iones. Y esos se supone están en la solución del suelo, ¿ya? Y estos se intercambian con estos que son de color acá, de color azul y de color violeta, que vendrían a ser los elementos o los factores de intercambio, que en este caso estaríamos hablando de material coloidal, que sería las arcillas y el humus, ¿ya? Bueno, tenemos que darle espacio, no hay problema. Bueno, entonces, fíjense, dentro del material coloidal que vendría a ser estos, ¿cierto? Y ustedes dirán, ¿y cuál es el material coloidal? Pues aquí tenemos las arcillas y el humus, ¿no? Y entonces, las arcillas y el humus son los materiales coloidales y que esos son los responsables de realizar el intercambio iónico. Entonces ahí verán, ese ejemplo esa imagen nos refleja mucho lo que es la capacidad de intercambio iónico. Y después, claro, hay otros factores que están inmersos en este proceso, ¿no? Entonces, para que se realice un intercambio iónico, tenemos que tener coloides con cargas positivas y negativas, que vienen a ser las arcillas y el humus, y esos son los encargados de intercambiar aniones y cationes con los aniones y cationes contenidos en la solución del suelo. De eso se trata el tema este. Ahora vamos a ver qué otras variables, ¿no es cierto?, están involucradas en este proceso. Bueno, entonces vamos a conceptualizar, vamos a un poquito ya ampliar esa imagen inicial que les había mostrado. Fíjense que este concepto no es nuevo, ¿no? Es ya, digamos, propuesto bastante tiempo atrás, en el siglo XIX, cuando pues se fueron sistematizando
los primeros estudios de las características físico-químicas de los suelos, ¿no? Thomson y Way fueron los que propusieron, ¿no? O por lo menos plantearon que en el suelo hay un proceso físico-químico que se va realizando y eso se llama el intercambio iónico, ¿no? Entonces, para que se produzca este intercambio iónico, tiene que haber evidentemente ciertas condiciones. Primero, de que tienen que haber coloides que puedan absorber, y aquí utilizo la palabra absorber, ¿ya? Eso vamos a, aquí con absorber, con D, que puedan tener la capacidad de absorber, obviamente, iones, ¿no es cierto?, que vienen a ser cationes y aniones, y que estos iones tendrían que estar dentro de una interfaz líquida que se llama solución del suelo, ¿no? Entonces, pueden haber, digamos, suelos, ¿no? Como dice un suelo de tipo A y un suelo de tipo B, donde pues puedan haber con diferentes, ¿no? Diferentes capacidades de intercambio iónico, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hace que sea más o menos? Es justamente la cantidad, vean ustedes en la imagen de la izquierda, la cantidad de cationes que puede absorber respecto a otros suelos que puedan tener menor cantidad de cationes que puedan absorber, ¿no? ¿De qué depende esto? Eso depende de muchos factores que vamos a ir detallando más adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cationes y de aniones, ¿de qué estamos hablando? En realidad estamos hablando de formas químicas que pueden encontrarse los nutrientes que necesita la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver, dentro de los aniones que nosotros estamos hablando, están los sulfatos, los nitratos, los cloruros, los fosfatos ácidos, etcétera, carbonatos, ¿no? Hidróxidos. Y esos son los aniones que están en la solución del suelo y esos son los que tendrían que intercambiarse. Y si se intercambian estos, se llamaría capacidad de intercambio aniónico, ¿no? Pero también hay cationes, como verán ustedes ahí en las figuritas, está el calcio, está el magnesio, está el potasio, ¿no? Y por ahí está el sodio. Y esos se llaman cationes intercambiables. Entonces, cuando ocurre el intercambio con estos cationes, el proceso se llama capacidad de intercambio catiónico, ¿de acuerdo? Entonces, hay esos dos tipos de intercambio iónico, cationes y aniones, ¿no? En la mayoría de los textos, en la mayoría de los libros, se da más énfasis a la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué razón? Porque pues estudios han reflejado de que evidentemente en el suelo, por la composición química de los coloides, muchos de los coloides tienden a tener más cargas negativas que positivas, ¿no? Y también en el suelo existen lo que se llama en mayor concentración las bases cambiables, que en este caso vienen a ser los cationes, ¿no? Y dentro del otro grupo, que serían los aniones, se reduce, digamos, un poquito la aplicación de la capacidad de intercambio aniónico, porque se entiende que entre los coloides hay poca cantidad de coloides que tienen cargas positivas, ¿no? Y también, evidentemente, hay pocos aniones que dentro de la nutrición vegetal, pues que tienen cargas negativas son importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está el sulfato y el nitrato dentro de los más importantes. El fosfato también, obviamente, el azufre, el fósforo y el nitrógeno, ¿no? El cloro ya no es tan importante, el carbonato, el bicarbonato ya no son tan importantes, ¿no? Pero sin embargo, en el otro hay mayor cantidad de cationes intercambiables. Por ejemplo, está el potasio como un catión muy importante, el calcio, el magnesio, está el cobre, el zinc. Bueno, hay toda una lista de micronutrientes que están formando parte de ese pool de elementos químicos que están en la solución del suelo. ¿Ya? Vamos a dar espacio. Bueno, entonces, eso es lo que es el intercambio iónico, ¿no? Es la capacidad que tiene el suelo de intercambiar iones, ya sean cationes y aniones,
entre los coloides del suelo y la solución del suelo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nos debe interesar que ocurra o que haya una buena capacidad de intercambio catiónico en el suelo? Primero porque justamente ese proceso de intercambio iónico hace que los nutrientes, los diferentes nutrientes que están en forma iónica, pues puedan ser asimilados por la planta, ¿de acuerdo? O en otras palabras, en este caso, absorbidos, ¿no? Entonces, fíjense la palabra, acá sería ab, ¿no? Con absorción, ya con B, no con D. Entonces, parecería un poco tonto lo que estoy diciendo, ¿no? La diferencia entre absorción y adsorción es importante entender aquí, en este tema. Cuando hablamos de absorción, significa que la planta puede absorber, puede asimilar nutrientes que están participando justamente en ese proceso de intercambio iónico, ¿no? Ahora, además de eso, ¿no es cierto? Vean ustedes la figurita acá, voy a ir marcando. Aquí tenemos nosotros la planta y obviamente el sistema radicular es el que juega un papel muy importante acá. Y aquí nosotros tenemos pues la arcilla, clay, bueno, la arcilla o el humus, en otras palabras el material coloidal si ustedes quieren. Y entonces, bueno, estos coloides, ¿no es cierto?, están en el suelo y estos coloides tienen la capacidad de absorber cationes, ¿no? Y bueno, van absorbiendo cationes. Ahora, ¿de dónde los van absorbiendo? De la solución del suelo, ¿no? De la solución del suelo. Y entonces, cuando los coloides no tienen esa capacidad suficiente de absorción, entonces fíjense aquí, figura, acá que estoy marcando la figura A, ocurre que todos esos cationes pueden tener dos caminos. ¿Cuáles son los caminos? Uno, como está aquí la figura, este potasio, por ejemplo, puede ser asimilado por la planta. Bueno, eso estaría bien porque al fin y al cabo estaríamos como alimentando a la planta, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando el suelo no tiene esa capacidad de absorción? Entonces, eso significa que ocurre esto, una lixiviación. Entonces, todos esos cationes que se van generando, cationes y aniones que se van generando en la solución del suelo, pues prácticamente se lixivian. ¿Qué significa eso? Eso significa pérdida, ¿no es cierto?, de nutrientes. ¿Eso qué significa? Eso significa un efecto negativo en la productividad del suelo, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven la figura de la derecha, esta que estoy aquí marcando, ese suelo tiene mucha mayor capacidad de absorción. Entonces, evidentemente, fíjense, la mayor cantidad de cationes y aniones están adheridas a las partículas del suelo, a las partículas coloidales del suelo. De tal manera que, entonces ahí, si hay lixiviación, seguramente que va a haber, pero va a haber menor cantidad de lixiviación, que vendría a ser esto, digamos, ¿no? Y eso debería, digamos, a la sobresaturación, es decir, que como si ya no hubiera espacio, ¿no? Entonces, si ya todas las paredes del coloide están saturadas con cationes, pues ya no hay más espacio a donde vaya. Entonces, claro, algunos cationes y aniones quedan sueltos y esos quedarían, digamos, expuestos a una lixiviación. Pero, evidentemente, esa lixiviación reducida no va a tener un efecto significativo en la productividad del suelo, ¿no? Porque no vamos a tener, en otras palabras, pérdidas significativas de nutrientes. Y además, esos cationes y aniones que están siendo absorbidos por los coloides, pues van a ir pasando, ¿no es cierto?, a la solución del suelo y de la solución del suelo van a ir pasando a la planta. Entonces, si nosotros conceptualizamos en un ejemplo muy casero esto de lo que es el efecto del intercambio iónico, podemos decir que el intercambio iónico es más o menos como entre el consumidor y el ventero, digamos, ¿no? El que vende los productos, ¿no? En este caso, el suelo y la planta, ¿no? Y bueno, si el suelo vendría a ser como si tuviese un almacén, ¿no? El suelo, si tiene coloides, es como si tuviese un gran almacén. ¿Para qué? Para acumular, ¿no?, nutrientes. Si el suelo no tuviese una gran cantidad de almacén, entonces obviamente no tiene dónde acumular.
¿Y qué es lo que determina esa capacidad de almacenamiento? Es la capacidad o la cantidad de coloides que hay en el suelo. Eso implica entonces que la arcilla y el humus que hay en el suelo pues juegan aquí un papel muy importante, ¿no? Y entonces, si el suelo tiene una buena capacidad de almacenamiento de nutrientes, entonces tiene una buena capacidad de suministrar nutrientes a la planta. De tal manera que la planta pues no sufra, digamos, ninguna deficiencia nutritiva, ¿no? Y no habría necesidad, por ejemplo, en muchos casos de agregar fertilizantes, ¿no? O si se agrega fertilizantes, pues estos fertilizantes no corren el riesgo de lixiviarse, sino que lo agregamos los fertilizantes se solubilizan, se ponen en forma iónica y esos iones entran al almacén, es decir, son absorbidos por el coloide y el coloide los va liberando en función a la necesidad de la planta, ¿no? Entonces también facilitaría, digamos, en este caso la capacidad del intercambio catiónico y facilitaría obviamente la productividad del suelo. ¿Cómo ocurre este intercambio iónico? ¿No? O sea, es un proceso físico-químico en el cual participan, como les digo, arcillas, ¿no es cierto? Y humus, ¿no? Materiales coloidales. Y ahí pues ocurre, ¿no es cierto?, un intercambio, es decir, acá la figura está bien clarita, ¿no es cierto? Entra, por ejemplo, a la arcilla un catión, ¿no es cierto? Entra a la arcilla un catión y de la arcilla sale otro catión, ¿no? Entonces, y aquí tiene mucho que ver, en este capacidad de intercambio catiónico tiene que ver las cargas, el número de cargas, ¿no? Por ejemplo, si entra un calcio, ¿no es cierto? Aquí entra un calcio que tiene carga 2, carga más 2, entonces hay la posibilidad de que salgan 2 potasios. ¿Por qué 2 potasios? Porque el potasio tiene solo una carga, ¿no? Entonces, si entra un calcio al coloide, hay la posibilidad de que salgan 2 potasios, ¿no? Ahora, si entra un potasio, pues hay la posibilidad de que salgan un sodio u otro potasio, o sea, la carga 1 a 1, ¿no? O la carga 2 a 2. Ahora, también puede ser que aquí entre 2 calcios, o sea, un calcio que tiene carga positiva con 2, y salga a la solución del suelo un magnesio, que también tiene carga positiva más 2. Entonces, eso es lo que es el intercambio. El intercambio entre ¿qué? Entre el coloide y la solución del suelo. Y en ese proceso de intercambio, pues vienen a absorber las plantas, ¿no? Aquí hay un video, aquí hay un link para que ustedes puedan observar un video obviamente animado, ¿no? De cómo ocurre la capacidad de intercambio catiónico. Van a ver les invito a ver ese video y ahí van a entender de cuál es el mecanismo de cómo ocurre esto, ¿ya? Pero en realidad básicamente es eso. Es el intercambio de iones, ¿no es cierto?, entre el coloide y la solución del suelo. ¿Mm? Bueno, ahora, aquí hay una cosa muy interesante, ¿ya? Evidentemente, en el intercambio iónico, no solamente están participando nutrientes, ¿no?, que van a beneficiar tanto al suelo como a la planta. También hay cationes y aniones que pueden significar, digamos, una variación del equilibrio iónico que ocurre en el suelo, es decir, del pH, ¿no? Entonces, este intercambio iónico, vamos a ver aquí, muy más para adelante. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, voy a ir para atrás, para adelante, para más o menos armar la clase, ¿no? Esta relación, esta capacidad de intercambio catiónico sucede, por ejemplo, con mucha influencia del pH, ¿ya? Entonces, la relación entre pH con suelos ácidos es diferente al SIG con suelos alcalinos, ¿no? Fíjense ustedes ahí que tenemos, en el lado izquierdo tenemos un suelo ácido y en el otro tenemos un suelo neutro o alcalino, ¿no? Entonces, ¿por qué en un suelo ácido, ¿no es cierto?, es menor la capacidad de intercambio catiónico? Porque, fíjense, en un suelo ácido significa que hay una gran disposición de iones hidróneo, ¿no?, que ahí están reflejándose por la carga con el color rojo. Entonces, en suelos ácidos hay una elevada concentración de iones hidróneos. ¿En dónde? En la solución del suelo, ¿no?
Y entonces esos hidróneos, resulta que esos hidróneos son fáciles de absorber. Son fáciles de absorber o son fácilmente absorbidos por el coloide. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que cada cation tiene por el tipo de carga que tiene, por el tipo de estructura química que tiene, pues tiene mayor o menor, ¿cómo se llama esto? De atracción electrofílica, ¿ya? Es decir, qué tan fuerte o qué tan difícil o qué tan fácil puede ser absorber o puede atraer, en otras palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hidrógeno en forma iónica, pues es un ion fácil de atraer, ¿no? Fácil de atraer porque tiene una elevada capacidad de electronegatividad, o sea, se adhiere fácilmente a aquellos elementos que tienen carga negativa. Y de tal manera, como en los suelos ácidos tiene una gran concentración de hidrógeno, entonces estos tienden a saturarlo. Fíjense ahí, podrán ver ustedes que la figurita de la izquierda está con esferitas rojas, ¿no? Y entonces, pues, saturan. ¿Y qué significa esa saturación? Significa que ocupan espacio, ¿no es cierto?, en el coloide, y estos, que son el magnesio, que es el calcio, el potasio y otros más, pues ya no pueden ingresar al coloide del suelo. Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que estos coloides que no están siendo absorbidos por el coloide, los iones, entonces pueden ser lixiviados. Y obviamente esto va, digamos, potenciado porque los suelos ácidos, ¿no es cierto?, cuando veamos el pH, los suelos ácidos están relacionados a zonas con elevada humedad. Y entonces, elevada humedad significa elevadas precipitaciones pluviales. Y entonces, bueno, imagínense eso, elevadas precipitaciones pluviales, es decir, cantidad de agua bastante significativa. Coloides totalmente dispersos o no absorbidos, pues la lixiviación se potencia notablemente, ¿no? Entonces hay una gran pérdida de nutrientes en suelos ácidos. En suelos neutros o alcalinos ocurre todo lo contrario, ¿no? En suelos neutros o alcalinos la concentración de hidrógenos existe, pero es bien baja, ¿no? Y entonces eso facilita que, pues como no hay muchos hidrógenos, entonces los otros que tienen capacidad también de ser atraídos por los aniones, en ese caso, aquí hay un orden, ¿no? Primero están todos aquellos que tienen las cargas +1. Después tienen los que tienen carga +2 y después los que tienen carga +3. Ese es el orden, digamos, de facilidad de absorción de esos cationes por el coloide. Entonces acá pues saturan fácilmente el potasio, el sodio, el amonio, ¿no? Se satura fácilmente. Y después ya vienen el calcio y el magnesio y todo lo demás. Ahora, cuando ocurre esto, un suelo neutro o alcalino, uno diría, pues perfecto, quiere decir entonces que mi suelo tiene un buen almacenamiento y voy a tener una gran cantidad de nutrientes que después van a ser disponibles a la planta. Sucede que en suelos neutros o alcalinos, ¿no es cierto?, están relacionados también a otro extremo climatológico, es decir, a suelos en áreas donde el clima es relativamente seco o donde la humedad es bien baja. Entonces, ahí tenemos una buena cantidad de absorción de nutrientes, pero resulta que no tenemos una buena formación de solución del suelo, porque no hay digamos, mucha agua. ¿Y qué sucede entonces? Entonces, eso sucede que los cationes quedan absorbidos en la planta, perdón, en el coloide, y no son disponibles o no son puestos en forma disponible para que la planta lo absorba. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el pH prácticamente pues tiene dos efectos negativos de acuerdo a cuál sea el valor. En pHs alcalinos, evidentemente hay una buena acumulación de nutrientes, pero esos nutrientes no están fácilmente disponibles para la planta. En el otro lado, hay una buena suministro, o sea, formación de nutrientes en forma acuosa, es decir, en solución del suelo, pero estos no pueden ser asimilados por los coloides porque se satura con hidrógeno y entonces se lixidia. Y ahí entonces entramos en un rango óptimo de pH. Ustedes vamos a ver cuando veamos pH,
hay un rango óptimo donde todos los nutrientes, toda la capacidad intercambio, todos los procesos físicos y químicos del suelo, digamos, están en equilibrio. Y ese pH es, ahora les digo, les voy a repetir, cuando veamos pH, es 6,5 a 7,5. En ese rango de pH de 6,5 a 7,5, entonces todos los procesos físico-químicos, digamos que están en equilibrio, ¿no? O sea, no sucede ni esto que está sucediendo en forma alcalina, ni esto que está sucediendo en medios ácidos, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Cuando ustedes, digamos, hacen un diagnóstico del suelo y determinan que el pH es 5, bueno, puede tener cosas favorables, pero también puede tener cosas desfavorables. Y ahí uno hace un balance, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Nos conviene tener ese pH o no? Y lo mismo si tenemos un pH alcalino, ¿no? ¿Pero nos conviene o no? Entonces, en algunos casos no conviene y entonces hay que corregirlo. Y más adelante les voy a decir se corrige el pH, ¿no? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico tiene una relación directa con el pH, ¿ya? Bueno, ahora, vamos a ir para volver a lo que es. Bueno, entonces ahora aquí hay, digamos, unas teorías, ¿no? De cómo ocurre eso, ¿no? Cómo ocurre el intercambio iónico. Hay tres teorías que se manejan, ¿no? Uno que es la teoría de la red cristalina, la otra es la doble capa eléctrica y la otra es la membrana semipermeable. Son estas tres teorías que se manejan, ¿no es cierto? Y que más o menos tratan de explicar cómo sucede el intercambio iónico en el suelo. Las tres, sin embargo, tienen un hilo conductor similar, ¿no? ¿Por qué digo un hilo conductor similar? Significa que en los tres tiene que haber los requisitos principales, ¿no? Un coloide, una solución del suelo y tiene que haber un intercambio entre la solución del suelo y el coloide, un intercambio de iones, ¿no? Entonces, en la red cristalina, por ejemplo, ¿no es cierto? Se considera que los bordes de las partículas coloidales no son los que se retienen, son los que retienen, ¿no es cierto?, a los iones, y estos iones, pues, a partir de esa retención, se van intercambiando con la solución del suelo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, la figura lo explica muy bien. Aquí está la arcilla, que sería el coloide, y aquí sería la solución del suelo, ¿no? Entonces, en la arcilla o en el coloide se van absorbiendo diferentes cationes y después, bueno, estos cationes pueden pasar, fíjense aquí hay una flechita que dice pasan a la solución del suelo. Y bueno, también los cationes que están en la solución del suelo, cationes y aniones que están en la solución del suelo, también pueden pasar a ser absorbidos por el coloide. Y de esa manera estamos hablando que ocurre el intercambio catiónico aplicando una red cristalina, ¿no? Bueno, esa red cristalina sería todo este sistema, ¿no? Ácido, arcilla, solución del suelo. Ahora, hay la otra que es la doble capa eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso, esta teoría indica de que evidentemente hay un intercambio, hay una atracción, ¿no es cierto?, eléctrica, y esa atracción eléctrica o el electrolito que lo llamamos, pues que está en la disolución, tiene que tener un diferencial de potencial, ¿no? Y este diferencial de potencial permite que algunos iones pues sean más fáciles de atraerlos hacia el coloide y otros con menos facilidad se adhieren al coloide, ¿no? Esto es lo que yo les decía de que hay un orden, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en una solución tuviésemos amonio, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y aluminio, fíjense, estoy poniendo siete metales y los 7 metales se diferencian por tener carga más 1, por tener carga más 2 y por tener carga más 3, ¿no? O sea, el amonio más 1, ¿no? El potasio más 1, el sodio más 1, el calcio más 2, el magnesio más 2, el hierro más 3 y el aluminio más 3. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, esos iones disponibles en la solución del suelo, evidentemente no todos van a ser absorbidos en un mismo orden, sino van a estar en función a su potencial, ¿no? A su potencial de atracción. Y en ese sentido, lo que yo le decía, que las cargas, los cationes que tienen carga más 1, son más fáciles de atraer. Entonces son los que más saturan, ¿no? Y dentro de esos cationes justamente está el hidrógeno.
cuando se trata de suelos ácidos, ¿no? Y también el amonio, ¿no? Cuando también hay suelos ácidos. Y entonces se ganan las paredes del coloide los amonios y los ácidos, ¿no? Y después ya, si es bien ácido el pH, pues se satura con esos iones. Y si no es tan ácido, entonces hay acidez, por ejemplo, en un pH de 6, ¿no? Pero hay espacios donde pueden entrar el sodio, puede entrar el potasio, puede entrar el calcio, puede entrar el magnesio. Y eso se debe, esa fuerza con la que se mantienen atraídas, ¿no? O unidas a las partículas del suelo es a partir del potencial de atracción, ¿no? Y así de esa manera se va generando esa doble capa eléctrica, ¿no? Formados por los iones formado por la carga negativa o positiva del sólido, en este caso del catión, del coloide, y los atraídos por la solución, es decir, los cationes y los aniones, ¿no? Entonces ahí tenemos la doble capa eléctrica. Bueno, la otra es la teoría de la membrana semipermeable, ¿ya? Esta membrana semipermeable, pues, bueno, la membrana semipermeable la hemos utilizado, el concepto la hemos utilizado cuando estábamos viendo ósmosis, ¿no? O cuando se habla de ósmosis, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa que para que funcione, digamos, el movimiento de líquidos, entonces esto significa que tiene que haber diferentes concentraciones en dos fases, ¿no? Una fase con una concentración y otra fase con otra concentración. Y entre esas dos fases tiene que haber una diferencia de concentración, ¿no? Y entonces acá, y entre esas dos fases, para que se separe esas dos fases, tiene que haber lo que se llama una membrana semipermeable. Esa membrana semipermeable, según esta teoría en suelos, genera una interfaz sólido-líquido, ¿no? Y esa interfaz es la que actúa como membrana semipermeable. Y como es una membrana semipermeable, ¿qué quiere decir una membrana semipermeable? Que deja pasar algo, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que deja pasar? Deja pasar los iones. Obviamente en forma líquida, porque los iones no se olviden que están solubilizados, entonces pasan en forma acuosa, ¿no? Pasan en forma acuosa de la solución del suelo hacia las superficies de las partículas. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando ocurre este paso, ¿no es cierto? Se llama difusión de masas. Tiene que haber un sentido, ¿no? O sea, ¿de dónde a dónde va a pasar? Y la membrana semipermeable hace que pasen de una solución de menor concentración a una solución hacia una solución de mayor concentración. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si en la solución del suelo, ¿no es cierto? En la solución del suelo hay mayor concentración de cationes, ¿no es cierto? Y en la coloide hay menor cantidad de cationes, entonces las concentraciones van a ser diferentes. Entonces la solución va a ir de menor a, ¿qué quiere decir eso? De los coloides hacia la solución del suelo. Y cuando la cosa se invierte, entonces va al revés. Si la concentración de iones en el coloide es mayor, ¿no es cierto?, que en la solución del suelo, entonces los coloides de la solución del suelo van a adherirse a las partículas del suelo. Entonces, esa es lo que se llama la membrana semipermeable, más o menos aplicando la teoría de difusión de masas y también el proceso osmótico, ¿no? El proceso de ósmosis. Bueno, de todas formas, cualquiera sean estas teorías, pues las tres finalmente tienen su hilo conductor, ¿no? Porque al fin y al cabo el hilo conductor significa que en las tres teorías tiene que haber ese intercambio iónico, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede? Pues bueno, ahí tenemos estas tres formas. Entonces, suceda o manejando las tres teorías, lo que a nosotros nos interesa es esto. ¿Qué significa eso en el suelo? ¿No? ¿Qué implica eso? Bueno, entonces esto implica de que el suelo va a tener una buena cantidad de almacenamiento de nutrientes, una buena capacidad de almacenamiento de nutrientes, y además esto significa que en la planta va a tener una buena cantidad o una buena concentración de nutrientes disponibles, ¿ya? Y asimilables. Esa palabra disponibilidad y asimilación son bien interesantes manejarlos, ¿no? Porque en algunos casos, en algunos suelos, digamos, hay nutrientes, es decir, están en forma disponible, ¿ya?
pero no están en forma asimilable. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es eso disponible y asimilable? Les explico con el hierro. A ver, vamos aquí, voy a tratar de explicar con el hierro. Resulta que el hierro es un nutriente importante para la planta, ¿no? Entonces, el hierro, de acuerdo a las condiciones que esté físicas y químicas del suelo, puede estar como óxido, ¿no es cierto?, férrico, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, podemos identificar esta presencia por el moteado que hay en el perfil del suelo. Bueno, este óxido de hierro o óxido férrico significa que ha sufrido proceso de oxidación, ¿no? Es decir, pasó de 0 a +2 y a +3. Perfecto. Entonces, quiere decir esto que ha tenido dos procesos de oxidación, de fierro 2 y hierro 3, ¿no? El oso y el ico. Perfecto, ¿no? Aquí vamos a poner así que es lo mismo. Listo, ¿no? Bueno, entonces, la planta, ¿no es cierto?, necesita hierro. Ahora, si la planta quiere o necesita hierro para que lo asimile, ¿no? Para que lo asimile, debe estar en esta forma química, en hierro +2. Entonces, puede haber hierro en el suelo, pero en forma de hierro +3. Normalmente eso sucede cuando el pH es relativamente ácido, ¿no? Entonces, cuando el hierro está en +3, como ion +3, significa que está disponible, ¿ya? Pero no está asimilable. ¿Por qué digo disponible? Porque está el hierro ahí, está ahí disponible, ¿no? Ahora, que lo agarre o no lo agarre es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces la planta no lo va a asimilar, porque eso implicaría un grado de toxicidad para la planta, ¿no? Entonces, para que la planta lo asimile, entonces tiene que estar en hierro +2. Y entonces, si el hierro está 2, ese hierro está disponible y además está en forma asimilable. ¿No? Pero si está en hierro +3, entonces está disponible, pero no está asimilable. ¿Y por qué decimos disponible? Porque está en forma iónica. Esa directamente es la clave, que está en forma iónica, ¿no? Por ejemplo, sucede lo mismo con el fósforo. Por ejemplo, el fósforo, ¿no es cierto?, puede estar en forma de fosfato o de ortofosfato. Y esto sucede en los suelos aquí en Santa Cruz, sucede en muchos lugares, ¿ya? Hay bastante fósforo en el suelo, en forma de ortofosfato. Y entonces, cuando el fósforo está en esa forma, la planta no lo va a asimilar. No lo va a asimilar. Está disponible. Hay fósforo, pero no está asimilable. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que sea asimilable? Tiene que estar el fósforo en forma de fosfato diácido, ¿no es cierto? O en forma de fosfato ácido. Ahí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo pasa a esta forma química? Bueno, ahí ya tenemos que ver varias cosas. Uno, podemos ver el pH, aquí tiene que ver mucho, porque el fosfato es cuando el pH es alcalino, esto es cuando es casi neutro, y esto cuando es ácido, ¿no? Por eso que incluso cuando es muy ácido, este fósforo se pone a H3PO4, es decir, ácido fosfórico. Y también el ácido ortofosfórico es una sustancia soluble, por lo tanto tampoco está en forma asimilable, ¿no? Está disponible, entonces no está en forma asimilable. ¿Y de qué va a depender esto? Este cambio iónico va a depender del famoso pH. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de capacidad de intercambio iónico. La capacidad de intercambio iónico hace que los iones estén disponibles y asimilables, ¿no? Bueno, entonces, esta capacidad de intercambio iónico depende, dijimos, de varios parámetros. Por ejemplo, uno, la temperatura, la presión, la composición de la fase líquida y la relación de la masa suelo-agua en la solución. A ver, voy a tratar de explicar cada uno de estos, aunque tiene relación, ¿no? La temperatura, ¿por qué la temperatura? Porque resulta que todas estas sustancias, por ejemplo, este hierro, todos los iones, ¿no es cierto? Todos los que están en forma iónica, ¿no es cierto? Para que pasen a forma iónica tienen que solubilizarse.
las sales o las sustancias químicas que están en el suelo pueden aumentar o disminuir su solubilidad en función a la temperatura. Me imagino que ustedes en Química 1 han debido estudiar este factor referente a la solubilidad. Muchas de las sustancias químicas tienen mayor solubilidad a mayor temperatura y menor solubilidad a menor temperatura. ¿No? Por lo tanto, la temperatura evidentemente va a facilitar que las sustancias químicas en forma iónica. Bueno, la presión. ¿Por qué la presión? ¿No? ¿Qué tiene que ver la presión en esto? Fíjense, en la solución del suelo hay una presión física, no es tanto la presión atmosférica, sino en este caso la presión física. Y cuando hay mucha presión sobre el suelo, ¿qué es lo que se ve afectado? Se ve afectado la porosidad, ¿no? Es decir, en otras palabras, estamos hablando de la compactación, ¿no? Cuando uno ejerce mucha presión sobre el suelo, lo que está haciendo es compactar. Y cuando compacta, ¿qué ocurre? Está reduciendo la porosidad del suelo. Y cuando reduce la porosidad del suelo, evidentemente va a faltar espacio. ¿Para qué? Para la fase líquida del suelo. Y si falta la fase líquida del suelo, entonces obviamente que no va a haber facilidad. ¿Para qué? Para solubilizar los elementos químicos, es decir, en este caso los nutrientes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, afecta a la presión. En otras palabras, la porosidad y la compactación, ¿no? Ahora, la composición de la fase líquida. ¿Qué significa la composición de la fase líquida? Estamos hablando de la concentración, ¿no? De la concentración. Una de las teorías, ¿no es cierto?, en la cual trata de explicar cómo sucede el intercambio iónico es de la teoría de la membrana semipermeable. Para que haya ese intercambio, le dije que tiene que haber diferente concentración en la fase líquida y en la fase, digamos, en este caso sólida, que vendría a ser en el coloide. Entonces, eso facilita o digamos, es desventajoso en función a lo que se va buscando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos que se almacenen nutrientes en el suelo, ¿no es cierto? Tendríamos que esperar que la concentración en la solución del suelo sea mayor que la concentración en el coloide. No nos olvidemos que va de una menor concentración a una mayor concentración, ¿no? Entonces, de esa manera quizás podamos manejar, digamos, esa disponibilidad de nutrientes. Ahora, la relación de masa suelo solución. ¿Eso qué significa? Es decir, ¿qué tipo de suelo tenemos? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de masa tenemos? ¿Y qué tipo de solución tenemos? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, una masa de suelo el suelo está formado por arcilla, está formado por arena, está formado por arcilla y arena. ¿Qué tipo de textura, en otras palabras, tiene nuestro suelo? Y en función a esa textura, pues va a haber o no mayor o menor relación con la solución del suelo, ¿no? A ver, les explico esto facilito. Recuerdan, ¿no? La fase líquida del suelo. En la fase líquida del suelo había 3 aguas, ¿no? Agua de saturación, agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica. Y entonces, si la masa del suelo, digamos, no tiene capacidad de retención de agua, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de suelos livianos, es decir, arena, entonces no va a haber una buena formación de la solución del suelo. Claro, si no hay agua, ¿no es cierto? Y entonces esa relación pues va a afectar a la capacidad de intercambio iónico. Sucede lo contrario, digamos, si fuera arcilla, un suelo arcilloso tiene mayor capacidad de acumulación de agua, ¿no? Y entonces va a tener una buena relación con la solución del suelo, ¿no? Entonces va a haber agua para que se puedan disolver nutrientes y vamos a tener una relación entre masa del suelo y solución del suelo. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Que todas las otras propiedades físicas que hemos visto, porosidad, concentración de suelo, fase líquida, temperatura, todo eso pues influye en esto. Y aquí nuevamente, no sé ya cuántas veces estoy diciendo que el estudio del suelo no es en función a una variable, ¿no? Es un análisis multivariable, ¿no? Hay que ir analizando siempre las relaciones que existen de una variable con la otra, de una variable con la otra, ¿no? Por eso que cuando se hace un estudio del suelo,
se coloca en un panel todas las variables que uno encuentra y en función a esas variables pues se va haciendo correlaciones, ¿no? ¿Existe correlación? ¿No existe? ¿Existe colalineidad? ¿No existe? Y aparece un análisis estadístico, ¿no? Para poder chequear todos los datos que deberían estar, ¿no es cierto?, respondiendo a una línea lógica. Bueno, ahora, ¿en qué unidades se expresa el SIC, ¿no? Pues aquí tenemos en dos unidades, fíjense, centimol, ¿ya? Centimol por kilogramo de suelo y en miliequivalente por 100 gramos de suelo. Entonces, el valor que nosotros obtengamos a partir de un análisis del SIC lo expresamos en centimol y en miliequivalentes. ¿Son dos unidades diferentes? Sí, desde el punto de notación, sí. Obviamente, centimol no es igual a equivalente. Pero, evidentemente, representan el mismo valor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Tienen la misma equivalencia, en otras palabras, ¿no? Quiere decir que si yo tengo un centimol por kilogramo de suelo, es lo mismo a decir un miliequivalente por 100 gramos de suelo, ¿no? Entonces, los laboratorios que hacen análisis dan los datos en esas dos unidades, centimol por kilogramo o 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo, ¿no? Bueno, entonces, esas unidades, ¿no es cierto?, pues nos permiten saber de qué tipo de materiales tienen más o menos capacidad de intercambio catiónico. Por ejemplo, ahí tenemos una tablita donde decimos que los cuarzos y los feldespatos prácticamente va entre 1 y 2, ¿no? O sea, casi nada. Cuando hablamos de cuarzo estamos hablando de prácticamente arena, ¿no? Ya después los óxidos de hierro y aluminio ya van subiendo un poquito, que es 4, y ahí empiezan a aparecer las arcillas, ¿no? La caulinita, la hilita, la clorita, la mormomollonita, la vermiculita, y van subiendo, ¿no? Van subiendo en su capacidad de intercambio catiónico hasta llegar a la materia orgánica, pero no materia orgánica como tal, sino humus, ¿ya? 300 a 500 centimol o 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Es una barbaridad, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿cuál es el parámetro ideal o cuál es el parámetro que debemos esperar en un suelo? En un suelo hay que esperar un parámetro mayor a 20. Un suelo mayor a 20 con un miliequivalente mayor a 20 o un centimol por kilogramo mayor a 20, pues listo. Estamos servidos con eso, ¿no? Ahora, si tenemos más, mucho mejor. Por eso que acá quiero hacer yo un énfasis, un relevamiento de este dato. Porque, por ejemplo, en la empresa donde producimos humus líquido, bueno, no se produce humus líquido, sino se extrae el humus líquido, muchos piensan de que estamos agregando nutrientes, ¿no? Y no es tan así. O sea, sí, evidentemente el humus es un sustrato que tiene una buena cantidad de nutrientes. Pero más que los nutrientes, estamos mejorando las cualidades físicas del suelo. Y entonces el beneficio del humus es químico, sí, pero es más físico. Porque se mejora la estructura, se mejora la absorción de agua, se mejoran muchas otras cualidades que, de no haber, digamos, en este caso, humus, pues esos suelos pueden, digamos, tener valores negativos en la calidad, ¿no? Entonces, cuando uno agrega humus, está mejorando la calidad física principalmente y después la calidad química, ¿no? Y ustedes dicen, pero ¿cómo la calidad química? Fíjense, 300 a 500 centimol o miliequivalente por 100 gramos de suelo es una barbaridad, ¿no? Prácticamente ahí no hay posibilidad, digamos, de que ningún nutriente pueda ser lixiviado, ¿no? Entonces, en soya, por ejemplo, cuando se aplica este humus líquido al momento de la siembra. Y al momento de la siembra, pues la semilla, ¿no es cierto?, no aprovecha absolutamente nada del coloide, porque la semilla germina con la energía que hay en la semilla. Entonces ya cuando empiezan a salir las raicillas, pues entonces se encuentra con el coloide, en este caso con el humus, y el humus, si hay agua, pues va suministrando los nutrientes que tenga. Pero después, más adelante, hay un proceso de fertilización que se hace en la soya,
y entonces se echa fertilizante a la soya y ahí es donde se ve el golpe, digamos, del humus, ¿no? Porque ese fertilizante se solubiliza y interactúa con el humus. Y entonces al interactuar con el humus, estos elementos que no están disponibles, por ejemplo, así como el hierro más 2, ¿no? Cuando se fertiliza con hierro más 2 y hay agua, fácilmente puede pasar a hierro más 3. Pero cuando hay materia orgánica en el suelo, el hierro más 2 se queda en forma iónica de hierro más 2. ¿Y cómo sucede eso? ¿Por qué no se está oxidando a hierro más 3 si es lo que debería ocurrir? Resulta que la materia orgánica interactúa con el hierro más 2 y lo forma estos complejos orgánicos que se llaman quelatos. Y los quelatos o sea, desde el punto de vista químico, tienen muchas mejores particularidades de asimilación. A ver, les explico en un ejemplo del humano. Cuando nosotros tenemos, qué sé yo, temperatura, fiebre, digamos, nos pueden dar una pastillita o unas gotitas de acetamol, digamos, ¿no? Chan, chan, y tomamos y evidentemente el efecto se da a los 20, 30 minutos, digamos, ¿no? O un poquito más, ya baja la temperatura, que es lo que uno quiere. Pero cuando nos colocan en la vena, ¿no es cierto? O digamos una fiebre ya muy severa, y no tenemos que esperar esos 20 o 30 minutos porque puede haber más problemas, entonces ponen una intravenosa para que bajen la temperatura y a medida que ya está ingresando el medicamento, ya estamos sufriendo nosotros un descenso de temperatura. O sea, casi el efecto es inmediato. Y algo así sucede con los nutrientes y el humus, ¿no? Entonces, cuando está en forma de quelato, lo absorbe rápidamente y muy fácilmente, ¿no? A cuando no está, digamos, como está como hierro más 2 solamente. Entonces, ahí se ve el efecto en la planta, el efecto del humus. Bueno, ¿qué beneficios tenemos de que un suelo tenga mayor capacidad intercambiónica? Ya les acabo de decir, es la capacidad de almacenamiento de nutrientes, la capacidad de disponibilidad, ¿no? Aquí está esto. Disponibilidad de nutrientes para la planta. Bueno, esto es la dinámica de sí, cómo actúa, digamos, o cómo ocurre. Es algo similar a las teorías que les he explicado sobre la membrana semipermeable, la doble capa difusa o la otra teoría, ¿no? Esto es más o menos corrobora lo mismo que el proceso de absorción. Bueno, aquí están el proceso de superficies coloidales, ¿no? Bueno, aquí quiero llegar a esta diapositiva, ¿no? Uno dice, ¿por qué? A ver, la arcilla, para empezar, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta que la arcilla es una sustancia química, al igual que el humus, ¿no? Son sustancias químicas. Y entonces las arcillas, ¿no es cierto? Les dije yo que tienen posibilidad de tener carga positiva y carga negativa. Así también igual que el humus, tiene carga positiva y carga negativa. Entonces, ¿de dónde vienen esas cargas positivas y negativas? Vienen justamente de la composición de las arcillas. Fíjense aquí, la caulinita, la higuita y la mormomollita, ahí están las tres formas químicas como tienen estructurado estas arcillas, tienen diferente composición química. Si bien en todos ellos hay un elemento patrón que es el aluminio, porque no se olviden que el aluminio, por si acaso, se extrae del suelo a partir de la extracción de un tipo de arcilla, ¿no? De las arcillas en realidad se extrae el aluminio, es el que nosotros manejamos en las ollas, en los papeles, qué sé yo. Entonces, si bien hay aluminio, pero hay otros iones, como por ejemplo el silicio, está el hierro, el magnesio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de la mormomollita. Entonces, hay varias sustancias químicas que hacen que estos iones, estas arcillas, pues tengan carga o positiva o carga negativa, ¿no? Entonces, esta composición química de las arcillas hacen que cuando estas se entran en acción, es decir, entran en interacción con la humedad, pues vayan generando en forma iónica, ¿no es cierto?, iones oxidrilo, ¿no? O óxidos que tienen, digamos, cargas negativas, o en este caso aluminios que tienen cargas positivas, y eso es lo que le da a la arcilla las cargas negativas o positivas.
Entonces, como verán ustedes aquí, en la mayor cantidad de las arcillas está el aluminio, está el hierro, el magnesio, y eso significa que generan en su mayoría cargas positivas, ¿no? En su mayoría generan cargas positivas. Pero resulta que para equilibrar esto, las arcillas se tienen que cargar en forma negativa. O sea, parece raro esto, pero es así, ¿no? Entonces, si bien están, digamos, formados por óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de hierro, esos óxidos de hierro, al hidrolizarse, al hidratarse, en otras palabras, generan iones negativos, ¿no? ¿Y cuál es ese ion negativo? Es el oxidrilo. Esas reacciones se llaman reacciones de hidrólisis, ¿no? Sí, sí, reacciones de hidrólisis, ¿no? Entonces, hay iones que cuando hidrolizan, es decir, por ejemplo, una sustancia cualquiera, cuando hidroliza, es decir, cuando hidroliza con agua, pues genera oxidrilos, ¿no? Otra sustancia puede ser que cuando hidroliza con agua, pues genera hidrógenos, ¿no? Y entonces de ahí están las cargas positivas y negativas. Entonces, las arcillas tienen una buena posibilidad, una buena cantidad por la composición química, por la hidrólisis de los elementos que tiene, generar cargas negativas. De ahí originan las cargas negativas. ¿Sí? En el caso del humus, por ejemplo, en el caso de la fracción orgánica, ¿cómo se originan esas cargas negativas? Pues a partir de la composición química también del humus, ¿no? Ya les había mostrado yo cuando hemos visto materia orgánica que el humus es un complejo orgánico donde hay varias funciones orgánicas, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos amidas, tenemos cetonas, quinolas, fenoles, ácidos carboxílicos, alcoholes, aldehídos, bueno, un montón de funciones orgánicas. Esas funciones orgánicas, ¿no es cierto? Hidróxilo, carboxilo, fenoles, aminas, metóxidos, generan cargas negativas. Y entonces esa carga negativa es que le da a las arcillas esa particularidad de generar cargas negativas. Entonces, las cargas negativas que tienen tanto las arcillas como el humus se va generando de la composición química de estos compuestos, ¿no? Y de la hidrólisis que tienen estos compuestos. Porque para generar cargas negativas, por ejemplo acá, ¿no? Fíjense, las cargas negativas tienen que hidrolizar, ¿no es cierto? Y la hidrolización es reacción con el agua. Por eso que la relación, una de esas, ¿no? Dependía de la relación de la masa del suelo con la solución del suelo, ahí es el agua es la que hace, digamos, la que permite que haya o no una buena o una mala relación. Bueno, entonces, ¿qué tipo de cationes intercambiables tenemos? Aquí, fíjense, tenemos esta lista: calcio, magnesio, sodio, potasio. Y aquí tenemos, fíjense, lo que les decía yo, ¿no? Estos cationes que frecuentemente van ocupando las partículas del suelo, ¿no? Estos son los cationes: calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno, aluminio, hierro, amonio, manganeso, cobre, zinc. Y aquí todavía la lista sigue porque hay otros micronutrientes que hay. Pero esos son los cationes, ¿no es cierto? Y en suelos ácidos, al predominar hidrógeno y aluminio, son los que, digamos, más rápidamente saturan, ya lo hemos visto eso, ¿no? Y en suelos neutros o alcalinos, el sodio y el calcio. ¿Mm? Bueno, esto en función a cuánto, en función a quién están saturando, ¿no es cierto? En función al pH, porque suelos ácidos, o suelos alcalinos, tenemos que calcularlo, eso lo podemos calcular, ¿no? Y eso se calcula a partir de la saturación de bases. ¿Mm? Entonces, el porcentaje de saturación de bases en un suelo ácido, evidentemente es menor a 100. Mientras más menor a 100 sea, significa que es menor la saturación de bases. ¿Qué quiere decir menor saturación de bases? Aquí voy a volver a esta figurita, ¿no es cierto? Hay menor cantidad de magnesio, de calcio, ¿no? Entonces aquí la saturación obviamente es menor. Y cuando es un suelo neutro o alcalino, la saturación de bases es mayor o es igual al 100%, porque fíjense aquí, en esta figura de la derecha, no hay absolutamente ningún hidrógeno que esté ocupando la columna. Entonces ahí la saturación es del 100%. Entonces cuando nosotros calculamos la saturación de bases, aquí tenemos que relacionar con el pH, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen este pH tiene un valor igual a 6.1, perfecto.
Entonces yo calculo, bueno, y además tiene este calcio, este magnesio, me da todo el análisis químico. Y entonces yo tengo que hacer una correlación, ¿no? Entre la saturación de bases y el pH. Y entonces me dice 6.1, pero resulta que la saturación de base es 100, que está mal. ¿Cómo puede ser que el pH sea 6.1 y la saturación de base sea más de 100? Entonces, o está mal el pH o está mal la concentración de cationes, ¿no? O al revés, que me dice, no, bueno, fíjese, el valor del pH de este suelo es 7.5. Perfecto. Pero la saturación de base es del 80%. ¿Cómo puede ser eso? ¿No es cierto? 7.5 quiere decir que no hay posibilidad de que ningún hidrógeno esté saturando la base. Entonces, ¿por qué tiene que bajar del 100%? Entonces, esas correlaciones que uno hace, pues le permite a uno chequear qué dato puede estar mal. ¿De acuerdo? Y entonces se calcula a partir de la saturación de bases. Y entonces, este SIC, por ejemplo, este SIC, prácticamente va a ser igual a la sumatoria de cationes, ¿no es cierto?, cuando el pH sea alcalino, ¿no? Y cuando el pH sea ácido, a ese SIC tenemos que sumarle la acidez intercambiable. Esto por si acaso no es aluminio. Eso es acidez intercambiable. ¿Cómo se saca la acidez intercambiable? Se saca en función al pH potencial, que vamos a verlo cuando veamos pH potencial, o a la concentración de iones ácidos, como por ejemplo, concentración de aluminio se puede sacar en el suelo, concentración de hierro se puede sacar en el suelo, concentración de amonio se puede sacar en el suelo. Si yo tengo esas concentraciones, las tengo que sumar y esa sumatoria me va a dar a mí la acidez intercambiable. Y entonces esto funciona en suelos ácidos, ¿no? Y esto sería en suelos alcalinos y neutros. Entonces cuando ustedes hacen esta operación, con seguridad que el pH les va a dar menor a 100. Y cuando hagan esto les va a dar un pH 100 o no mayor a 100 directamente, ¿no? Bueno, y aquí más o menos tenemos el SIC con algunas propiedades del suelo, ¿no? Aquí tenemos con la saturación de bases, aquí están, el SIC, el pH y la textura, ¿no? Entonces, fíjense, una capacidad de intercambio de 20. Obviamente, yo le dije, con 20 estamos servidos, ¿no? Estamos perfectos. Y eso es cuando es un suelo franco-arcilloso, ¿no? Franco-arcilloso es un suelo, digamos, de textura buena, ¿no? Pero fíjense, el SIG es 10 cuando el suelo es, pues, un suelo franco-arenoso. Y esto justamente está relacionado, ¿no es cierto?, con la saturación de bases, ¿no? Fíjense acá, la saturación de bases, el porcentaje de saturación en un suelo, digamos, con pH ácido, vean acá, 5,5, tiene 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo el coloide, fíjense lo que quiere decir eso. ¿Dónde está esa figurita? Voy para explicar eso. Quiere decir que de toda esta figurita, del 100% que representaría el coloide, 50% está saturado por ácido y 50% por bases cambiables. Eso significa, ¿no? Si nosotros colocamos, digamos, 10 esferitas, tendría que haber 5 esferitas rojas y las otras 5 tendrían que ser de calcio, de sodio, de magnesio, de potasio. Y eso significaría 50%. Y claro, ahora vean cuando ocurre aquí el pH, el cambio de pH. Cuando el pH es 6.5, no es neutro, pero ya está dentro de la neutralidad a 80%. Eso quiere decir que hay una correlación. Eso es lógico, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que se ve, eso es lo que se tiene que ver cuando estamos manejando, digamos, las relaciones del SIG con otras propiedades suelo. Fíjense, el SIG con la textura también tiene relación. Textura liviana, arenosa, pobre, porque claro, no tiene capacidad de retención. Y un suelo con una textura, pues digamos, relativamente pesada, pues va de 4 a 58, ¿no? O sea, bastante alto, puede alcanzar bastante alto, ¿no? Entonces ahí tenemos las texturas del suelo. Entonces en función a eso también nosotros podemos decir, bueno, sí, un suelo franco, ¿no? 11 a 16, no está, digamos, mal, pero podría estar mejor, ¿no? Pero un franco limoso, sí, ya tenemos 26, perfecto, está bien, ¿no? Y si tenemos un suelo arcilloso o arcilloso limoso, pues puede llegar hasta 58, imagínense eso. Y si aquí le agregamos, además, materia orgánica en el suelo, entonces fíjense cómo puede mejorar esto.
Bueno, aquí tenemos las relaciones de las diferentes arcillas. Van a ver ustedes que hay muchas que tienen una alta capacidad y otras que no tanto. Por ejemplo, la caulinita es creo la más baja, ¿no es cierto? De 3 a 15. La higuita, ¿no? De 10 a 40 y la mormomolita de 80 a 50. Esas tres arcillas son las que más predominan en los suelos, aquí en Santa Cruz al menos. La caulinita, higuita y mormomolita son los que más hay, por lo tanto, nosotros estamos, digamos, en un suelo con una textura relativamente pesada, tenemos una buena capacidad de intercambio catiónico. Bueno, esto ya lo expliqué, la relación con el pH. Y bueno, y aquí terminamos, ¿no? ¿Cómo lo determinamos ahora eso? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para determinar el SIG hay dos métodos. Uno que se llama el lavado de concentración de iones y el otro se llama, en este caso lo que vemos aquí, a partir de un extracto de suelo y produciendo un intercambio catiónico con el sulfato de cobre amoniacal, ¿no? El otro método consiste en analizar todas las bases cambiables e ir sumando, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro método es más que todo un método matemático. El SIG sería, en este caso, fíjense, por el otro lado, el SIG sería igual a la sumatoria de cationes más la acidez intercambiable en caso que haya acidez. Y en caso que no haya acidez, directamente la SIG es igual a la sumatoria de cationes. ¿Qué cationes estamos hablando? Bueno, estamos hablando calcio, magnesio, potasio, sodio y todos los demás que podamos nosotros tener. ¿No? Cobre, zinc, aunque eso, digamos, no se analiza porque son pequeñas cantidades, pero si quisiéramos analizarlo al detalle, pues habría que analizar todos los cationes que nos interesarían, ¿no? Y entonces, estos lo tienen que hacer análisis para calcio, análisis para magnesio, análisis para potasio, análisis para sodio, análisis para aluminio, para todos. Y cuando tenemos su concentración aquí, entonces sumamos. Y esa sumatoria vendría a ser el SIC. Esa es una forma. Eso significa que tenemos que hacer extractos para cada uno de esos cationes y, bueno, ir haciendo la valoración de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el calcio y el magnesio se puede hacer por volumetría o por... bueno, en el maldecito hacen por volumetría y por espectro de masas, ¿no? El sodio y el potasio se hace por fotometría de llama. Entonces, bueno, se aplican varias técnicas para analizarlo, ¿no? Y esta es una técnica que es muy útil y también sirve, y es el uso de un sulfato de cobre amoniacal. Fíjense, esa es la metodología. Se coloca un gramo de suelo y a este gramo de suelo se le coloca 10 ml de la solución extractante. La solución extractante está formada por sulfato de cobre, 5 gramos por litro, y hidróxido de sodio, hidróxido de amonio en 20 ml. Esto nos da más o menos una concentración del 10%, ¿ya? 10% en sulfato de cobre. Y entonces, esta solución, verán ahí ustedes que es un color azul, ¿no? Y entonces, acá tenemos que agitar. Una vez que mezclamos el suelo con el extractante, tenemos que agitar. Esa agitación hace que se esté produciendo el intercambio entre la solución y las partículas coloidales. Y a manera que vamos agitando, ese color se va haciendo un poquito más claro. Entonces, si digamos al final de la agitación, pues el color no ha cambiado nada, quiere decir que no hay mucho intercambio iónico, ¿no? Y si cambió bastante, es decir, se volvió prácticamente casi claro, cristalino, quiere decir entonces que hay una elevada concentración de capacidad de intercambio catiónico. Ahora, eso evidentemente nosotros no lo podemos valorar así en forma visual. Lo centrifugamos y lo valoramos en forma colorimétrica. Y entonces, al utilizar el espectrofotómetro, se llama esto, tenemos que utilizar una longitud de onda de 680 nanómetros y con esa lectura en absorbancia o en transmitancia, nosotros ya aplicamos esta ecuación, ¿no? Y en función a la lectura de este equipo en transmitancia o en absorbancia, porque este equipo da, el espectrofotómetro da lectura en absorbancia y en transmitancia, y entonces nosotros reemplazamos en esta ecuación, que es la curva de calibración para este método, y obtenemos el SIG en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Y entonces ahí nos dirá, bueno, este suelo tiene 18 o 12, por ejemplo, miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Listo, y de esa manera ya obtenemos este valor. Ahora esto lo valoramos, es alto, es bajo, es medio, ¿no? Yo ya les he dado yo un parámetro.
Del 20 para arriba estamos bien, entonces podemos, incluso hay algunos que ponen un parámetro, ¿no? Dicen de 15 a 20 regular, menor a 15 bajo y mayor a 20 bueno o alto, ¿no? Si quieren pueden usar eso. Yo en las interpretaciones uso 20, ¿no? Pero hay ese rango de 15 a 20 regular o capacidad media, mayor a 20 capacidad alta y menor a 15 capacidad baja, ¿no? Bueno, entonces eso es el SIC, ¿no? Esa es la propiedad físico-química del suelo. Es una propiedad interesante que permite valorar, digamos, ¿no? la calidad del suelo. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta, pues adelante para poder responderla. ¿Hay consultas? ¿Hay preguntas? Bueno, creo que no hay. Bueno, entonces, como no hay, reiterarles mis agradecimientos por el cambio de horario, ¿no es cierto? Van a disculpar si ocasioné algunas molestias. Y bueno, gracias por la atención, ¿de acuerdo? Nos veremos la próxima semana en horario de clases. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, muchas gracias por la clase. Hasta luego, ingeniero.